Hola, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones. Alcancé a escuchar que Memo está cumpliendo años, muchas felicidades, bendiciones. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro devocional, bienvenidos y pues vamos a ver este primer versículo o primer texto y vamos a ver Efesios 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Este es uno de los versículos que confrontan nuestra fe. Este es uno de los versículos que son como un reto, porque, ¿por qué digo que es un reto? Bueno, pues porque uno normalmente cuando escucha que somos hechura de Dios, nos cuesta trabajo creerlo, nos cuesta trabajo entenderlo. Porque cuando escuchamos o leemos que dice que fuimos creados para buenas obras, inmediatamente vamos a decir, híjole, pues no lo sabía, porque eran más las malas que las buenas. Pero también nos damos cuenta que Dios nos creó con un propósito y, y que nuestra vida tiene un propósito. Y darnos cuenta que no fue diseñada para lo que nosotros pensamos o creímos que habíamos sido formados o hechos. Es decir, estas palabras nos van en contra de lo que por muchos años o por mucho tiempo vivimos o pensamos. Este versículo debe de traer a nuestra vida sanidad. Este versículo debe de traer a nuestra vida libertad, porque dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice la palabra en Génesis 1 que después de que Dios formó o hizo la creación o la ordenó, mejor dicho, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y ahí me doy cuenta que desde el principio de los tiempos en el corazón de Dios estuvo crear al hombre, estuvo formar al hombre a su imagen y a su semejanza. Qué honor, qué privilegio y a veces no estamos conscientes de cuál fue nuestra base y cuál fue el fundamento de nuestra creación y de nuestra formación. Y va en relación y apunta, obviamente apunta a Dios, al Creador. Por eso Génesis 1:26 dice que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Y eso da una apertura a nuestra vida para podernos dar cuenta que tenemos capacidades, que tenemos características, que tenemos un ADN con la línea del Creador. Fuimos hechos a su imagen y a su semejanza para cosas buenas, para cosas buenas. Dice ahí en Génesis que Él nos dio gobierno, Él nos dio señorío. Dice la palabra en el Evangelio de Juan que a los que recibimos a Jesús nos da el derecho para ser sus hijos, nos da la autoridad, nos da el poder para ser hijos y nos coloca en una posición privilegiada, nos da la posición de hijos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
Y sigue diciendo este versículo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos predestinados, tenemos un destino. Fuimos la palabra profética de Dios. Y ahora solamente necesitamos creerlo. Necesitamos tomar, necesitamos abrazar esa posición que Dios nos está dando como hijos. Tenemos una identidad, somos hijos, hijos de Dios, hijos amados, hijos aceptados por Dios, pero que Él está esperando que podamos manifestar esas cualidades, esas características, esa genética que Dios tiene y que de alguna forma todos podemos comprobar y darnos cuenta y estar conscientes de lo que Él nos ha dado, de lo que Él ha puesto en nosotros. ¿Qué es lo que ha estorbado para que nosotros podamos abrazar y creer esta identidad y esta posición que Dios nos está dando como sus hijos? Segunda los Corintios 10, versículo 5, me va a dar la respuesta. ¿Qué es lo que estorba? Segunda los Corintios 10, verso 5. Dice, derribando argumentos, ¿qué estorba? Argumentos. ¿Qué estorba? Argumentos. ¿Y qué tengo que hacer con los argumentos? Derribarlos, tumbarlos, quitarlos. ¿Cuáles argumentos? El mismo argumento que la serpiente, el diablo, creó y sembró en la mujer. Un argumento de mentira y un argumento de engaño para tratar de descolocar a la mujer o al hombre de su posición. Y hoy en día esto sigue pasando. Un pensamiento, un argumento de engaño, de mentira, que busca descolocar de la posición que Dios ha puesto o que Dios le ha entregado al hombre. Y vemos que la intervención del diablo, de la serpiente, fue a través de un pensamiento, a través de un argumento, donde este argumento y este pensamiento iba dirigido, o la intención de la serpiente era dudar, dudar de nuestra posición, dudar de que fuimos hechos y que fuimos creados por Dios para cosas buenas. Poner en duda lo que Dios le había dicho al hombre. Y ese es un argumento que el enemigo sigue intentando hacer y poner en nuestra vida. Hacernos dudar de lo que Dios nos ha dicho. Dudar de la posición en la que Él me ha puesto o me ha colocado. Fuimos hechos, fuimos creados a su imagen y su semejanza para obras buenas. Y todo el tiempo se levantan argumentos para decirme, no es cierto, no es así.
No lo creas, no es verdad. Y desde el principio, hacernos dudar de nuestra posición y de nuestra identidad, como lo hizo la serpiente con Adán y con Eva. Tiempo después, la serpiente, en los tiempos de Jesús, intentó hacer exactamente lo mismo que había hecho con Adán y con Eva. Levantar argumentos, argumentos de duda, argumentos de incredulidad. Y el versículo que estamos leyendo en 2 Corintios 10:5 dice que necesitamos derribar ese tipo de argumentos porque finalmente me llevan a la altivez. ¿Y sabes cuál fue la palabra y el pensamiento que la serpiente sembró en la mujer? Él le decía, tú vas a ser como Dios, tú vas a conocer el bien y el mal, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Altivez. La altivez te lleva a dejar de ser fiel en lo poco. Adán y Eva no necesitaban ser como Dios porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Ellos necesitaban a tener contentamiento, a tener gratitud, a tener adoración con lo que Dios, con la posición que Dios les había dado. Pero se levantó un argumento que los llevó a la altivez, a dejar de ser fieles en lo que Dios les había entregado. Y es justamente lo que este versículo nos está diciendo que tenemos que derribar argumentos, mentira, engaño que me lleva a la altivez. Y dice, y sigue diciendo este versículo, y todo esto se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando mi relación debe de ser o puede ser una relación directa, plena, en libertad y en confianza, de pronto el enemigo va a querer levantar argumentos y altivez, que la finalidad es que se rompa esta libertad y esta confianza de relación con Dios. Porque no solamente se trata del título de soy hijo de Dios, que fui hecho a su imagen y a su semejanza, soy creación de Dios, Dios me formó para cosas buenas. No solamente es la posición, es ejercer la posición. No solamente es el título, es tomar mi posición y ejercerla. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y después de derribar esos argumentos y esa altivez, dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué me está diciendo aquí? Que hay pensamientos que están fuera del control, de la cobertura de Dios. Y créanme que no es porque Dios no tenga el poder para tener bajo cuidado nuestros pensamientos. Esta es una decisión de nosotros. Y yo tengo que identificar cuáles son esos pensamientos que están divagando, que están fuera de control. Esa es la palabra.
que están fuera de control. Y por eso dice, lleva cautivo, es decir, somete, somete esos pensamientos, llévalos cautivos para que obedezcan a Cristo. ¿Cuáles son esos pensamientos? Pues todo pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios. Todo pensamiento que me está llevando a ir en contra de mi posición, a ir en contra de mi identidad. Debo derribar mentira, engaño, argumentos, pero también tengo que llevar cautivo mi pensamiento o mis pensamientos para que esos pensamientos se rindan a la voluntad de Dios. ¿Y cuál debe de ser mi postura entonces ante esta situación donde me doy cuenta que hay una lucha y que hay una batalla en mi carne, en mis emociones, en mis pensamientos, pero que la raíz de todo esto es espiritual? Y tengo que estar atento y tengo que estar alerta y tengo que cuidar de que la línea, de que el camino, de que la libertad que yo tengo para buscar a Dios y tener una relación con Dios siga intacta. Primera de Pedro 5 versículo 8 me lleva a tener conciencia de esta lucha, de esta batalla, sí en mi carne, sí en mis emociones, sí en mis pensamientos, pero que tienen una raíz espiritual. Primera de Pedro 5 versículo 8 dice así, sean sobrios, estén atentos, estén alertas en todos sus sentidos, encendidos. Sean sobrios y velen, porque hay un adversario. Escucha, hay un adversario. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principado y contra potestad. Por eso te decía, sí luchamos en nuestra carne, en nuestros pensamientos, en nuestro argumento, en nuestra altivez, pero hay una raíz, es espiritual. Y yo tengo que estar sobrio y tengo que velar, porque hay un adversario llamado diablo, hay un adversario, hay una oposición, hay algo que está buscando descolocarme, hay algo que está buscando sacarme de mi posición, del lugar que Dios me ha entregado, donde Él me está diciendo, fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, eres obra de Dios, eres hechura de Dios, fuiste creado, fuiste planeado para buenas obras. Y va a haber una adversidad, va a haber una oposición, va a haber algo que va a estar buscando sacarme de esta posición que Dios me ha entregado. Por eso tengo que estar atento, tengo que estar alerta. Dice, porque hay un adversario llamado diablo y lo compara la palabra y dice, es como un león que está rugiendo, es como un león que está intimidando. Es como un león que está buscando infundir temor.
Pero mientras tú y yo entendamos y abracemos nuestra posición, no el título, la posición como hijos de Dios, amados, cuidados por Dios, bajo una cobertura donde estamos derribando argumento y altivez y estamos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aunque el diablo sea como un león y aunque el diablo esté rugiendo, si nosotros mantenemos nuestra posición, siempre estará alrededor. Siempre estará alrededor. No es que yo busque meterme a su terreno, no. Yo tengo mi posición y el diablo solamente estará alrededor. Y dice que él está buscando a quien devorar, pero mientras yo esté en mi posición, mientras yo tome mi identidad, mientras yo sea fiel en lo que Dios me ha puesto, en lo que Dios me ha entregado, entonces él no va a poder devorar. Dice, resiste firme en la fe. Si algo el enemigo busca levantar como un argumento para descolocarte, es la duda, es la incredulidad. Y dice, y la forma en la que tú vas a resistirlo es a través de esa fe que Dios ha puesto ya en tu corazón. Y si debes de saber que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos tus hermanos, en todas las personas, en todo el mundo. Y ocupa una palabra clave y una palabra importante que es padecer. Y es que el padecer es parejo para todos. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Nuestra fe. ¿En dónde está colocada nuestra fe? Todo el mundo padece. Aquí me está diciendo, no te sientas que eres el único que está padeciendo. No, todo el mundo padece. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Tu fe. ¿Y en dónde está colocada y en dónde está puesta tu fe? Y mi fe debe de estar puesta en Dios. Y mi mirada debe de estar puesta en Dios, no en las cosas de la tierra. Y ahí está mi victoria. Ahí está tu victoria. En la fe que Dios ha puesto en tu corazón y en la fe que tú estás dispuesto a manifestar, porque la fe finalmente es, la fe traduce a seguirle creyendo a Dios. La fe es traducida a voy a obedecer lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere hacer? Que no obedezcas, que dejes de creer, que le creas más al diablo que a Dios. ¿Y esto cuándo comienza? Cuando dejo de creerle a Dios. No dejes de creerle a Dios. Activa tu fe. Echa mano de lo que Dios te ha entregado, de lo que Dios te ha dado. Y Dios te ha dado fe. Una fe que te va a llevar a obediencia y a creerle a Dios. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por tu dirección. Gracias por este tiempo. Gracias por lo que tú nos estás hablando, lo que tú nos enseñas, lo que tú estás dirigiendo a nuestras vidas. Gracias por adoptarnos como tus hijos. Gracias por ser hechos a tu imagen y semejanza.
Sabemos y creemos que somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gracias porque tú nos das autoridad y tú nos das poder para derribar todo argumento y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias porque tú nos recuerdas que nos has dado fe y esta fe me lleva a obediencia, esta fe me lleva a honra, esta fe me lleva a creerte a ti, Señor. Así que yo, Señor, derribo todo argumento de mentira y engaño que el enemigo ha levantado en mí y llevo cautivo todo pensamiento para tu obediencia en el nombre de Jesús. Lo puedo hacer porque soy tu hijo. Tengo la capacidad para hacerlo porque tú me has dado autoridad y poder y ejerzo ese derecho en el nombre de Jesús. Derribo todo argumento y toda altivez que se levanta contra tu conocimiento en el nombre de Jesús. Y llevo cautivo todo pensamiento a tu obediencia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.